@JulioSánchezCristo Oficial. Quiero saludar al señor magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretel Chalhup. Magistrado Pretel, gracias por atendernos. Muy buenos días. Julio, muy buenos días. A ti y a todos los oyentes. Magistrado... Tal vez no había querido salir al aire reflexionando sobre todos los temas que han pasado todos estos días. Pensaba hacerlo con más calma el día martes, pero hoy quiero informarte a ti, a la opinión pública, que denuncio ante todo el país y ante los organismos internacionales al señor fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, por todo el acorralamiento que viene ejerciendo contra mí y contra mi familia, simplemente por no renunciar a la Corte Constitucional, corporación que él viene desde que llegó queriéndose tomar, bien sea imponiendo magistrados o comprando las conciencias de los magistrados que allí se encuentran, Julio. Magistrado Pretel, ¿qué motivación, qué razón tendría el doctor Montealegre, quien es un ex magistrado de la Corte Constitucional, en perseguirle a usted, particularmente a usted? Yo no comparto, Julio, y lo he mantenido en conversación con él en muchísimas oportunidades en su apartamento. No comparto el alcance que le quiere dar él al proceso de paz. Quiero decirle, en primer lugar, que no ha encontrado absolutamente nada, ni él, ni los investigadores, ni nadie, que me comprometan con Fidupetrol. Es lo primero que quiero decirle al país. Jamás he recibido dinero de nadie para intervenir en algún asunto que tenga que ver con la Corte Constitucional. Y jamás, como ya lo ratificó ese señor Pacheco, le he pedido dinero para intervenir en el asunto de Fidupetrol. No hay una sola prueba que me comprometa. Le he manifestado a los medios en todos los sentidos, hasta la saciedad, que nunca insistí en la tutela, que nunca la seleccioné, que no voté en favor de los intereses de Fidupetrol. Y sin embargo, el fiscal general de la Nación, el gobierno a través de su ministro Juan Fernando Cristo, personas en el Congreso que debieron siquiera garantizarme un derecho mínimo de una licencia, como Horacio Serpa, como Claudia López y como Iván Cepeda, no me conceden ese derecho mínimo. Mis compañeros de sala, principalmente 4 integrantes, entre los que se encuentra también una magistrada impuesta por el señor Eduardo Montealegre, me piden que no vaya a la Corte Constitucional. Pero hoy, Julio, el señor fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, ha desbordado sus competencias. Ha llamado a mi señora por despojo de tierra, delitos de lesa humanidad. Quiero contarle al país, a usted y a todos los colombianos, que mi familia, y en particular yo, nunca desde que adquirimos esas tierras en el año 97, 99, 2000 y 2003, hemos sido notificados de algo, ni siquiera de una indelicadeza. Mi padre adquirió unos terrenos, posteriormente todos los terrenos fueron adquiridos por mí, por una circunstancia ajena a que yo no estaba presente. Mi señora Marta Ligia Patrón firmó una de las escrituras. No es casualidad, Julio, que hoy el fiscal Eduardo Montealegre salga a llamar a mi señora Marta Ligia por despojo de tierra en uno de los terrenos adquiridos en el año de 1998. Él
lo único que quiere hacer es acorralarme para yo renunciar y, repito, tomarse la Corte Constitucional. No me convencieron sus invitaciones a su casa por parte del doctor Eduardo Montealegre. Fueron muchísimas, Julio. Yo pensé que él estaba en un debate simplemente académico conmigo, y hoy encuentro que no. Fueron muchas, yo creo que 4, 5, 6 o 7 las que hemos conversado sobre el tema de los alcances del marco jurídico para la paz. En últimas le manifesté claramente que no daba mi brazo a torcer en el sentido de que todas aquellas personas que cometieran delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra deberían tener una pena real y efectiva. Nunca le gustó al doctor Eduardo Montealegre ese tema. Pero quiero además decirte, Julio, sobre la denuncia que me ha colocado el señor fiscal Eduardo Montealegre sobre tráfico de influencia, que yo jamás le he pedido al señor Eduardo Montealegre puestos. Él, en su casa, Julio, en su apartamento, en el cual debes tener las entradas mías, me preguntó quién podía ocupar la dirección seccional de Fiscalía del Departamento de Córdoba. Le manifesté en ese momento que no sabía, pero que iba a averiguar por una persona, la doctora Gilma Londoño Ganen, persona de más de 18 años al servicio de la entidad. Le dije que era una dama honesta, incorruptible, que podía dirigir los destinos de la Fiscalía del Departamento de Córdoba. La nombró, y ahora con semejante operativo la quita porque simplemente tiene vínculos con Jorge Pretel. Esa señora, en aras de que le colaborara con el señor fiscal para armar su planta de personal, me envía unos correos, Julio, que jamás me comprometen. Simplemente los medios de comunicación han obviado una serie de introducción que hace la señora directora seccional de Fiscalía, donde dice textualmente: doctor Pretel, le adjunto un oficio enviado a la doctora Gloria Ortiz, esa, la misma que hoy es magistrada del doctor Eduardo Montealegre y quien era su asistente, para que por favor le diga que nos ayuden a organizar la planta de personal del Departamento de Córdoba. Eso fue, Julio, en el año 2013. Y hoy el señor fiscal me denuncia por tráfico de influencia. Lo mismo hace, Julio, sacando unas grabaciones mías del año 2008 y del año 2009, en la cual simplemente le manifiesto al señor Carlos Hernán Martínez, fiscal especializado, hombre pulcro, y quien además ha combatió desde su cargo todas las bandas emergentes hoy llamadas Macrín, y no solamente las bandas emergentes llamadas Macrín, sino a todos los paramilitares. Ese señor con quien yo hablo, Julio, es nada menos el hombre que condenó a don Berna y a todos los paramilitares de Córdoba. Ponen en un sistema de la Fiscalía mi voz para ver dónde aparece, y resulta que en el año 2008 aparece mi voz, conversando con el señor Carlos Hernán Martínez, simplemente, Julio, simplemente de dos temas, porque quiero decirle la verdad y toda la verdad al país, simplemente diciéndole que sí, que le hablé al fiscal general de la Nación de ese entonces, Guillermo Mendoza Diago, para que considerara su hoja de vida de más de 20 años de servicio en un cargo en la Fiscalía. Y resultó que nunca lo nombraron, pero sí lo hice. Y para que además, teniendo él una camioneta, no sé si del Consejo Superior o de la Policía Nacional, y teniendo por mi seguridad, porque fue interceptado un señor de los urabeños, donde claramente decían
todos los movimientos, y eso está registrado en la policía, y lo hablé en su momento con el comandante del ejército, y posteriormente lo hablé con el actual comandante Juan Pablo Rodríguez sobre el riesgo de mi vida en el departamento de Córdoba, donde habían interceptaciones que yo las conocí y las conoce el Consejo Superior de la Judicatura, en donde los paramilitares tenían todos los movimientos de la salida de una finca a otra. Simplemente yo le decía, Carlos Hernán, tú y yo tenemos camionetas del Consejo Superior blindadas, pero la mía, que es una camioneta muy bajita, no la puedo entrar a un camino, hoy me la puede prestar, y él me concedía, siendo ambos bienes del oficiales, se me concedía esa oportunidad. No hay derecho a que el señor fiscal general de la Nación hoy llame a mi señora esposa Marta Ligia Patrón López, una persona, Julio, de reconocida trayectoria, de más de 15 años al servicio de la Procuraduría General de la Nación, por un delito de lesa humanidad, despojo de tierra, cuando él mismo me quiso convencer a mí, en su casa, delante de su señora Tania, de que por favor colaborara con el proceso de paz y dejáramos abierta la posibilidad de que no pagaran un solo día de cárcel los guerrilleros que están hoy en La Habana negociando con el gobierno. Le dije muchas veces toda mi actitud positiva hacia la paz, pero jamás por convicciones simplemente jurídicas y por una trayectoria ya de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, ello no era posible. ¿Cómo es posible, Julio, que una persona que recibe dinero de Fidupetrol siendo abogado se declara impedido para manejar el tema y hoy firme oficios pidiéndome la renuncia y hoy pida llamar a mi señora esposa? Eso no puede ser posible. A esa firma de Fidupetrol la saquearon abogados de Colombia. Él mismo la allanó hace 2 días, Julio. Allí aparece una lista de más de 50 abogados que le han quitado plata a Fidupetrol, entre los que se encuentra él, el fiscal general de la Nación y muchos más, menos Jorge Pretel. Y yo quiero que averigüe, porque en ese entonces, cuando él recibió esos dineros de Fidupetrol, su asistente en la oficina personal era la doctora Gloria Ortiz, a quien él impuso en la Corte Constitucional. Y yo nunca le he escuchado a la doctora Gloria Ortiz que se haya tenido que declarar impedida porque su jefe de oficina particular haya recibido dinero de Fidupetrol. Yo me voy a encerrar en la casa, Julio, con toda mi familia. Probablemente mi familia salga al exterior, porque no voy a permitir que el señor fiscal Eduardo Montalegre ponga un pelo sobre mi señora o sobre alguno de mis hijos, pero yo voy a permanecer en Colombia. ¿Y quiere que le diga más? El señor fiscal Eduardo Montalegre compra conciencias en la Corte Constitucional. A mí no. Le nombró al doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, a su hermano, fiscal ante el Tribunal de Barranquilla, con 20 millones de pesos. Le nombró al doctor Jorge Iván Palacio, director administrativo de Antioquia, para que manejara a su antojo la regional de Antioquia. Todo esto me lo ha dicho la señora Gloria Ortiz. Y le nombró también al doctor Luis Ernesto Vargas a su hermana. Pero al doctor Luis Ernesto Vargas no le basta que le nombren a la hermana. Hizo nombrar también su esposa en la Procuraduría. E hizo también nombrar a su hija en la Contraloría. A eso se dedican ellos. Que me pruebe el país, Julio, si yo he nombrado durante los 6 años que llevo de magistrado a un solo familiar. Eso sí me da para renunciarle el lunes, el martes. Mi señora esposa y mi hermana trabajan hace 14 años y 7 años y 8 años en la Procuraduría General, nombrada por el doctor Edgardo Maya Villazón. No he aprovechado el cargo para ir donde el fiscal, ni el procurador, ni el contralor a pedirle cargos para mis hermanos.
Yo tengo una hermana desempleada y tengo un hermano desempleado que se dedica a sus pequeñas obras, pero jamás he usado mi cargo para hacer lobby ante ningún funcionario público. El fiscal general de la Nación quiere tomarse la Corte Constitucional y desafortunadamente sabe por algunas personas allegadas que yo no voy a renunciar a la Corte Constitucional. No voy a renunciar. Si renuncio, nos vamos todos, porque es sumamente grave lo que hay allí. Lo que quieren hacer los magistrados es lavarse las manos y creer que todo el problema del derecho, todo el problema de la justicia, se acaba retirándose Jorge Pretel. Que pidan la visita de los abogados Julios. Yo sí le he dicho la verdad al país. Recibí al señor Pacheco, y lo que le pasó al señor Pacheco es que en un gran disgusto de ganarse no 400 millones de pesos de prima en Fidupetrol, yo eso no lo creo. Yo creo que ahí hay más plata de por medio. Un negocio de casi 30.000 millones de pesos no le genera a un abogado una prima de éxito de simple 400 millones de pesos. Ahí hay mucho más dinero, Julio. 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 dineros. Pero si solo al señor fiscal por un concepto, al doctor Eduardo Montealegre le pagaron 120 millones de pesos y a los demás abogados le pagan de a 100 millones, ¿cómo por salir favorecido con una tutela de 28.000 más intereses, casi 40.000 millones, le van a pagar 400 millones de pesos? Eso no es cierto. Allá hay algo muy grande dentro de Fidupetrol. Así que, Julio, muy desilvanadamente, le pido excusa al país por los términos en que le estoy hablando, pero hoy me he sentido que se me vino el mundo encima. Horror del país en que vivimos, que un fiscal para obligarme a renunciar tenga que llamar a mi esposa, Marta Ligia Patrón, que jamás ha tenido nada que ver, escasamente ha ido a esas tierras en una sola oportunidad, la tenga que llamar por un delito hoy de lesa humanidad. Delito de lesa humanidad los que cometen los guerrilleros, a los que el mismo fiscal en su casa, sentados en la mesa, me dice que tenía que hacer un esfuerzo muy grande para que no pagara un solo día de cárcel. Doctor Pretel, nos da la impresión que usted ya no aguanta más, quería mantener esto y manejarlo con la mayor discreción, pensar en una decisión, anunciarla la semana entrante, pero al haber tocado el fiscal a su esposa, creo que usted ya perdió la paciencia y nos va a contar todo. Doctor Pretel, a mí me parece que su situación es grave por una serie de coincidencias que siempre he dicho, ojalá usted pueda explicar ante las autoridades. Pero ya cuando acusan a su esposa de despojo de tierras y delitos de lesa humanidad, usted dice, hasta aquí llego yo, y no me voy. Y les voy a contar qué hay detrás de esto. Usted acaba de hacer una denuncia tan grave como las que hay contra usted. Es que el fiscal general de la Nación ha conspirado y ha hecho un montaje, en los términos que usted ha descrito, para sacarlo a usted de la Corte Constitucional. Usted lo que nos está diciendo es que aquí lo que hay es una motivación política, no solo del fiscal para controlar la Corte para sus propios beneficios o intereses, sino que a usted lo están sacando por el tema del proceso de paz y a lo mejor porque usted tiene una cercanía con el expresidente Álvaro Uribe. No he hablado, Julio, del expresidente Uribe, pero lo demás, todo se lo confirmo. Pretel, todo esto que usted está diciendo, pues, crea, ahora sí, no sé si Alberto, me gustaría su opinión, que ha estado tan preocupado con este tema, pero ahora Alberto sí es lo que nos faltaba, es denunciar públicamente los intereses ocultos de la máxima autoridad acusatoria en el país. Alberto, está el magistrado Pretel de la Corte Constitucional acusando al fiscal general de la Nación de ser el responsable de todo lo que le está pasando a él en su afán por sacarlo de la Corte. Alberto, ¿ahora vamos con la Fiscalía? Pues él inició su intervención en la W anunciando justamente lo que usted acaba de señalar. Él dice que va a denunciar al señor fiscal por hacer
una persecución contra él porque considera que el fiscal quiere tomarse la Corte Constitucional y que él, por consiguiente, como lo había advertido la W desde un principio cuando se habló de la posibilidad de la renuncia del doctor Pretel, consideramos que él no coincidía con esa interpretación y que por el contrario pensaba que si renunciaba era en cierta manera aceptar los cargos que se le estaban imputando sin que él hubiera tenido la oportunidad de defenderse y que por tanto no era muy clara la posibilidad de que renunciara. De manera que, como usted lo advierte, pues al hacer el señalamiento que hoy ha hecho, las cosas adquieren una gravedad pues mayor. Doctor Pretel, usted ha dicho... Julio, te quiero decir algo, porque es que es importante que al país le quede claro y a ustedes les quede claro. Aquí no estamos hablando de cortinas de humo. Yo asumiré con toda entereza el tema de Fidupetrol, pero quiero reiterarles, porque yo no había tenido la oportunidad de hablar con ustedes sino al inicio, y tienes tú toda la razón. Me quería tomar mi tiempo, quería salir el martes con un libreto, con algo bien pensado de lo que estaba ocurriendo en el país. Pero sí, hoy se me agotó la paciencia. Aquí no se trata de cortinas de humo. Este no es el tema de Fidupetrol. El fiscal general de la Nación y el gobierno nacional a través del señor Juan Fernando Cristo han visto la oportunidad de tomarse la Corte con un cupo que es del presidente de la República. Yo no fui postulado por el presidente Santos, ni por el señor Serpa, ni por el señor Juan Fernando Cristo, ni por el señor Eduardo Montalegre. A mí me postuló el presidente Uribe para 8 años y voy a culminar mis 8 años. Pero quiero decirte algo para que le quede al país la tranquilidad de que no estoy botando cortinas de humo. Yo no seleccioné la tutela de Fidupetrol, eso está demostrado. Jamás le insinué al doctor Mauricio González, como él lo ha expresado, jamás le insinué que algo sobre la tutela de Fidupetrol, y además la voté en contra, y le he dicho al país que la voté en contra por una razón sencilla, porque debe decirle algo, este tema algún día se discutirá. Creo que había razones siquiera para seleccionar la tutela de Fidupetrol, porque había un gran problema de debido proceso, pero yo no la voté simplemente porque la doctora Sandra Morelli en su momento me llamó y me manifestó que detrás de eso estaba un acto de corrupción muy grande del gobernador del Casanare. Y entonces viene lo de Fidupetrol, que ya ustedes conocen. Te quiero decir, Julio, no puedo hablar mucho porque no puedo violar la reserva que ha establecido, por supuesto, la Comisión de Investigaciones. Y si me dejas hacer un paréntesis, te digo que ha sido digno de admirar la Comisión de Acusaciones. No se filtran los elementos. En la Corte Constitucional, a los 5 minutos de tomarse una decisión, se filtra todo. Desde la misma sala, con los celulares, se filtran todas las decisiones de la Corte Constitucional. Por eso yo adopté en los poquitos días en que me dejaron ser presidente, que lo mejor era anunciarlas por Twitter desde la misma sala, al ver la vulgaridad de cómo los compañeros divulgaban las decisiones que se iban tomando poco a poco en la sala. Te estoy hablando de que yo sí conozco las versiones en la Comisión de Acusaciones porque tengo que conocerlas. Aquí las tengo en mi casa estudiando desde hace 15 días. Y hay 4 versiones distintas del señor Pacheco, del señor Mendoza y del chuzador de la Corte Constitucional, que es el doctor Luis Ernesto Vargas Silva. Todas esas versiones, todas contradictorias. Entonces te estoy diciendo que no es cortinas de humo. Yo me sé defender frente a la Comisión de Acusaciones y frente a la autoridad que quieran, menos por supuesto, del señor fiscal y del señor vicefiscal actual general de la Nación. Pero me estoy dispuesto a someterme a todo lo que la opinión pública quiera en el caso de Fidupetrol, que es el caso por el cual me quieren apartar de la Corte Constitucional. Incluso, Julio, le digo al país que nos sometamos todos los magistrados de la Corte Constitucional a un polígrafo, que me pregunten si aquí en esta casa de Jorge Pretel han llegado 500 millones de pesos, o si yo le he pedido a alguien 500 millones de pesos, o que llamen a toda la Junta de Fidupetrol, al presidente de Fidupetrol, si algún día alguien le ha hablado de que Jorge Pretel ha pedido dinero. Eso, le digo, Julio, que me tiene
totalmente tranquilo. Pero lo que no me tiene tranquilo es la persecución del señor fiscal Eduardo Montealegre. Allá en su casa, en más de 5 oportunidades, me trató de convencer del tema de la paz, del tema de no pagar un solo día de cárcel los guerrilleros que se encontraban en La Habana. Y ahora resulta, Julio, le digo con toda franqueza, la gente conoce quién fue Ricardo Pretel Torres, mi señor padre. La gente sabe quién fue mi señora madre Miriam Chalhude Pretel. La gente sabe quién es Marta Ligia Patrón López. Gente muy reconocida en nuestra región. Compramos unas tierras. Hoy aparece una persona vinculada a un proceso del cual jamás hemos sido notificados. Julio, en el día de mañana a mí se me dice que yo compré unas tierras que en el pasado fueron de una persona, que la sacaron por despojo, pues acudiré en mi defensa si tengo el derecho. Y si no tengo el derecho, jamás podría quedarme con 5, 8, 10 hectáreas de tierra, que es lo que le pertenecen al señor Villalba, que está diciendo, porque esa es una familia grande. Los demás han manifestado hasta la saciedad en estos días que no vendieron por presión. Pero si hay una persona que dice que se sintió presionada y en el día de mañana no dejo siquiera, Julio, Alberto, Camila, el país, que a mí se me venza, las devuelvo. Pero no hay derecho que yo iba a tomar una decisión el martes y que el fiscal sabe cuál era mi decisión de no renunciar, hoy llame por delito de lesa humanidad a mi señora Marta Ligia Patrón. Ni mi padre Ricardo Pretel, ni mis hermanos, ni Marta Ligia, ni mis hijos son de esa clase de calaña que está pensando el señor fiscal general de la Nación. Y le repito, buscar unas grabaciones del año 2008, someterlas a la voz mía y irlas soltando, filtrando de a poquito, es un acto delictivo del fiscal general de la Nación. ¿Cómo así que hay personas que están en la cárcel y que por chuzadas? Y aquí chuza el presidente de la Corte Constitucional, pero no chuza por defender a la Corte, chuza orientando a una persona, orientándola, induciéndola y utilizando ilegalmente una grabación en perjuicio mío. Y resulta que el fiscal general de la Nación paulatinamente desde hace 3 días nos tiene un matoneo a mis hijos y a mi señora, mostrando unas grabaciones en las que nada tengo que ver. Pero Julio, desafortunadamente los medios también han influido aquí. Ya no dicen que yo llamé a prestar la camioneta al señor juez Carlos Hernán Martínez. Ya no dicen que yo presenté su hoja de vida, y lo reitero, si eso es una indelicadeza y si eso es un delito, pues que me vaya a la cárcel. Yo sí presenté la hoja de vida del señor Carlos Hernán Martínez al fiscal general Mendoza Diago y no lo nombraron, pero sí la presenté. Que vengan los otros magistrados, no solo de la Corte Constitucional, sino del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia, a tirar la primera piedra que no recomiendan ante los organismos de control, Contraloría, Procuraduría y Fiscalía a personas. Y lo que es más grave, lo que ha hecho el presidente de la Corte Constitucional, Luis Ernesto Vargas, que se ha valido de su cargo para nombrar a la hija en la Contraloría y hacer triquiñuelas para que en 2 meses quede en carrera administrativa. Lo que hace el mismo Luis Ernesto Vargas de nombrar a su esposa precisamente en lo que le gusta a él, restitución de tierra, sin ninguna experiencia en la Procuraduría General de la Nación, y a su hermana en la Fiscalía General de la Nación. Eso tiene que saberlo el país, y el país tiene que saber que el señor Gabriel Eduardo Mendoza hizo nombrar en previa discusión de temas con el fiscal general de la Nación, donde nos visitaba, a su hermano fiscal ante el tribunal. Yo no le he solicitado al fiscal general que nombre a ningún familiar mío. Ese familiar que aparece allí, Julio, Mario Pretel, está nombrado ni siquiera desde la época de Guillermo Mendoza. Lo nombraron en la época de Mario Iguarán. Es que eso es lo que a mí me tiene preocupado. Esta andanada del fiscal general de la Nación y la andanada del señor Juan Fernando Cristo y la andanada del ministro Yesir Reyes por sacarme de la Corte Constitucional. A ellos no le preocupa Fidupetrol.
Y no les preocupa, Julio, porque ahí no hay nada. Es un chisme lo que hay de que una persona me pidió primero, me dio 500 millones de pesos, después le pedí. Yo no le pido plata a nadie. Como me dice mi señora Marta Ligia y me dice mi hija de 16 años, aquí nunca hemos visto esa plata en mi casa. Esas cantidades de dinero no se ven en esta casa de Jorge Pretel. Ya hoy me rebosaron el señor fiscal general de la Nación, que debe declarar sin pedido porque él sí se aprovechó de Fidupetrol. Y quiero preguntarle a la magistrada Gloria Ortiz que si ella conocía del tema de Fidupetrol, porque ella era la única persona que trabajaba con el doctor Eduardo Montalegre en su oficina particular cuando ellos cobraron plata a Fidupetrol. Jorge Pretel no le ha quitado un peso a Fidupetrol, se lo han quitado centenares de abogados en Colombia, entre los que se encuentra el señor fiscal general Eduardo Montalegre. Por ese solo hecho, él se declaró impedido en mis investigaciones, pero resulta, Julio, que no. Resulta que va y firma y promueve la renuncia de mí en la Comisión Interinstitucional. Pero además saca y filtra unas grabaciones del año 2008 donde en nada me comprometen. Pero además, hoy llama a mi esposa por delitos de lesa humanidad. Qué vulgar la actuación de este fiscal general de la Nación, Eduardo Montalegre. El país le tiene miedo, le tiene horror, y yo también le tengo miedo por mis hijos y por mi mujer. Por mí, no. He pedido a mi hija, a mis 2 hijos, que se vayan de inmediato del país con mi señora mañana mismo. Pero quiero decirle públicamente a usted, al país y a todos los organismos internacionales y a ese fiscal que tenemos aquí, que yo no me voy y no le voy a renunciar a la Corte Constitucional. Doctor Pretel, usted ha hecho un inventario de las motivaciones que tendría el fiscal, pero ha dicho algo, primero que todo ha calificado de chuzador al fiscal y de chuzador al presidente de la Corte, Luis Ernesto Vargas. ¿Ha dicho usted? Permítame, doctor Pretel. No, pero no he dicho que es un chuzador el fiscal. El presidente de la Corte sí, pero el fiscal no. El fiscal lo que ha hecho es meter en un sistema que tienen allá la voz mía para ver dónde aparece. Y entonces aparece en esa conversación del año 2008 con este señor juez, y aparece en otras 2 o 3 conversaciones. Ninguna de ellas, bajo ninguna circunstancia, concertando ningún delito. Ha dicho usted que el magistrado Vargas no tiene autoridad para hablar porque su esposa Sarid Alexandra Mesa es procuradora judicial. Alejandro Ordóñez la nombró. Su hija Tania Vargas fue nombrada en el despacho de la contralora Morelli. Y dice usted en esta conversación, no renuncio porque si me voy yo, se tienen que ir todos. ¿Eso qué quiere decir, doctor Pretel? Eso quiere decir que a mí se me está endilgando un supuesto delito que comienza por recibir en los despachos a un señor Víctor Pacheco lobista, Julio. Pero resulta que nadie dice que a los despachos de todos los magistrados de la Corte Constitucional, y si se salva uno, magnífico, me equivoco, pero si se salva uno, no se salvan 2, han recibido durante todo el tiempo a los abogados que tienen negocios en la Corte Constitucional. Yo no estoy diciendo que eso de por sí sea un delito, pero se me está endilgando a mí de entrada que yo recibí en mi oficina a Víctor Pacheco. El señor Víctor Pacheco no era mi amigo. El señor Víctor Pacheco tiene una amistad de 27 años con el señor Gabriel Eduardo Mendoza, y según las declaraciones que ha manifestado Mendoza en la comisión de acusaciones, él tenía incluso temas de Víctor Pacheco que fueron fallados a favor de ese lobista y de ese abogado. Pero ¿cómo me voy a ir yo en principio por una insinuación que hace el señor, por un chisme que da el señor Pacheco y por visitas que hace... Magistrado. Sí. Magistrado Pretel, mire, usted empieza toda esta denuncia contra el fiscal general diciendo que él se quiere tomar la Corte Constitucional y que por eso esa persecución a usted y a su familia, porque el fiscal quiere tomarse la Corte para poder aprobar la justicia transicional, para poder aprobar lo que se necesita en el proceso de paz. Bueno, sin embargo, recordemos una cosa. Este escándalo surgió por cuenta de que el abogado Pacheco llegó a la Corte
a hablar con 2 magistrados, entre ellos el magistrado Vargas, a decirle que usted le había pedido 500 millones de pesos. ¿Cómo se concatena una cosa con la otra? ¿Qué tiene que ver que el abogado Pacheco haya ido donde Vargas a contarle esto con que el fiscal general se quiere tomar la Corte Constitucional? Camila, muy sencillo. En un principio el señor Pacheco no dijo eso. En un principio el señor Pacheco, el 27 de diciembre, grábese esa fecha, 27 de diciembre, dijo que yo había recibido... Usted no tiene conocimiento de esto porque esas son pruebas que solo tengo yo, y si estoy cometiendo una indelicadeza, pues pagaré por esa indelicadeza del día de hoy. Pero quiero que el país conozca todos los detalles. El señor Pacheco dijo el 27 de diciembre, dicho por Eduardo Mendoza, que me había entregado 500 millones de pesos a mí. Esa es la primera versión, para que usted lo sepa y lo sepa el país. Después la cambiaron. Después el señor Mendoza le dijo al señor Vargas que que había entregado 500 millones de pesos, sino que yo le había solicitado 500 millones de pesos. Posteriormente el señor Vargas graba al señor Pacheco, y allí es lo que todo el país ya conoce, la gran conducción del señor Vargas en este supuesto delito. Claro, magistrado, pero usted habla de 3 fechas. La segunda parte. Sí, pero permítame, le pregunto ahí, usted habla de 3 fechas, y en la tercera, que entonces es usted la que dice que nosotros conocemos por cuenta de la grabación, en esa grabación, el señor Pacheco sí dice que usted le solicitó 500 millones de pesos para que pudieran ayudarle con la tutela de Fidupetrol en la Corte. ¿Cómo entonces manipulan, o cuéntenos usted de qué manera, al abogado Pacheco para que diga eso que sale en la grabación? Todo eso fue conducido y orientado por el señor Vargas, por eso lo tuvo que grabar, porque él empezó molesto el abogado Pacheco, porque no le salió la tutela. Es que esto tiene, ¿cuál era el objeto, Camila? El objeto de la tutela era que saliera a favor de Fidupetrol o en contra de Fidupetrol. Si saliera en contra de Fidupetrol, ¿qué tiene Pretel que ver? Es que ni siquiera ha tenido que un magistrado poner en conocimiento de las autoridades en la comisión de acusaciones. Porque es que si a uno le dicen, usted quiso hacer esto en favor de Fidupetrol, pero si revisando Pretel, es que le quiero decir algo más, mi despacho consideró que no debía seleccionarse la tutela de Fidupetrol. 1. Segundo, no insisto en la tutela ni la selecciono. 3. No le comento jamás al señor Mauricio González sobre el tema de Fidupetrol. Él lo ha reconocido. Y no lo ha reconocido por nada distinto porque es la verdad. Y 4. Voto en contra de los intereses de Fidupetrol. Allí termina todo, Camila. Un abogado que se estaba ganando, según él, 400 millones y que yo le estoy diciendo que eso es absurdo. Un abogado no puede ganarse 400 millones de pesos de prima de éxito en un negocio que hoy valdría la suma de 30.000 millones de pesos. Magistrado, ¿usted por qué déjame hablar, Camila. Usted me está colocando en dónde entra el fiscal y ya le voy a decir. Con todo esto que pasó, a mí se me puso en la cuerda floja. Y en la cuerda floja entró el gran poderoso de este país, que es Eduardo Montealegre. Ahí es donde entra el señor Montealegre. Cuando ya me ven en la cuerda floja, dicen, Pretel tiene un periodo hasta el año 2017, esta es la oportunidad de sacarlo. Y ahí es donde entra el gran poderoso Eduardo Montealegre. Y al fijarse que él llama al señor Pacheco a la fiscalía, pensando que el señor Pacheco iba a decir allá, sí, yo le entregué 500 millones de pesos al doctor Pretel, pensando el poderoso de este país, Eduardo Montealegre, que el señor Víctor Pacheco iba a decir, no, lo recibió pero sí me los pidió, y resulta que no. El señor Pacheco fue a la fiscalía, Camila, y dijo que yo no le había pedido dinero y que yo no me había entregado dinero. Además, dijo unas cosas absurdas. Mencionó a la abogada Marcela Monroy. Quiero decirle al país que por la doctora Marcela Monroy no siento sino aprecio y admiración. Fue mi decana y la persona que me entregó mi diploma. Y ella puede testificar que yo jamás le he hablado, ni ella, ni delante de personas, ni en privado, de ningún tema de la Corte Constitucional. Yo sé cuáles son sus relaciones con su exesposo, el doctor Mauricio González. Entonces, lo que yo le estoy significando, usted me está diciendo que tiene que ver el doctor Eduardo Montealegre, yo le estoy diciendo que cuando ya se fueron aclarando toda la situación de Fidupetrol,
Entonces el señor Eduardo Montalegre, viéndome al borde del precipicio, cuando ya pensó que me estaba cayendo, encontró que de Fidupetrol el único que había recibido plata es él, no Jorge Pretel, él y su oficina. Por eso yo insisto mucho que esa oficina del señor Eduardo Montalegre, del poderoso de este país, hay que esculcarla, porque quien le cobraba y quien le hacía todo era una de las magistradas que hoy está en la Corte Constitucional, la doctora Gloria Ortiz. Y entonces resulta, Camila, que al verme en el precipicio, al borde del precipicio, es cuando entra el señor Juan Fernando Cristo, es cuando entra el ministro del doctor Santos, el ministro de Justicia, y es cuando entra el fiscal general de la Nación. Yo no creo, Camila, que se necesite mucha explicación para lo que me ha sucedido, para analizar y estudiar lo que me ha sucedido en 20 días. Magistrado. Prácticamente en 20 días voy de a poquito, hasta que ya hoy, después de sacar unas conversaciones, hoy llama a mi esposa por el delito de lesa humanidad de despojo de tierra. Ahí está la pregunta, la respuesta, perdón, a tu pregunta. Si no te basta, yo creo que pongamos a analizar a los colombianos si tengo o no tengo razón. Yo no he dicho que el doctor Eduardo Montalegre esté en la conspiración del señor Pacheco, de ninguna manera. Claro, pero esto hay que partirlo en varias partes, magistrado, y permítame, sí. Vamos por partes, porque usted dice que el abogado Pacheco dijo ante la Fiscalía que usted ni le pidió ni recibió plata por el caso de Fidupetrol. Nosotros eso no lo podemos decir porque no ha trascendido. Lo que ha trascendido es lo que él mismo dijo, que dio versiones distintas a la Comisión de Acusaciones y a la Fiscalía para no autoincriminarse. Pero la pregunta respecto al tema del abogado Pacheco es, ¿usted por qué se reunió con él cuando el reglamento de la Corte indica que los magistrados no deben recibir a los abogados con los que se adelanten negocios o procesos? Bueno, me equivoqué y lo reconozco ante el país, que uno no debe recibir en su oficina abogados que tengan intereses allá, lo reconozco. ¿Y a qué se reunió con él? Nunca me habló de Fidupetrol. Yo he reconocido que me habló de Fidupetrol. ¿Con quién estoy hablando? Con Claudia Palacios. Claudia, lo he reconocido. Ante todo, la verdad. Mi señora madre me enseñó que primero cae un mentiroso que un ladrón. Y jamás voy a decir una mentira. Y aquí le voy a aprovechar, tan pronto le responda esta pregunta, y le voy a responder algo a la periodista María Isabel Rueda, que no se me olvide. El señor Víctor Pacheco lo recibí en 2 o 3 oportunidades en mi oficina, y como en 8 oportunidades lo recibió una de mis asistentes, Natalia. ¿Sabe lo que hacía el señor Pacheco? Iba donde Natalia, le preguntaba mucho por temas de jurisprudencia, pero ¿sabe lo que hacía generalmente? Solamente solicitaba la entrada a la Corte Constitucional, pero no iba a hablar con ella, sino que se iba para otros despachos. Es decir, fue emboscada, y eso lo manifestó ella ya en la Comisión de Acusaciones. Pero le quiero decir algo, Claudia, usted me está preguntando si él me habló del proceso, y yo le quiero decir que sí, pero no lo hizo en mi despacho, lo hizo en un almuerzo en la ciudad de Barranquilla. Me habló y me dijo que ya le habían seleccionado la tutela y que la tenía el magistrado Mauricio González y que él estaba haciendo gestiones para que eso saliera bien. Y le dije, acuérdate que ese es un tema de sala plena, no como ciertos periodistas hoy quieren acomodarlo. Es que esto da vergüenza. Resulta que la sala la va a revisar el señor Mauricio González Cuervo. Segundo, el doctor Luis Guillermo Guerrero. Y tercero, el doctor Gabriel Eduardo Mendoza. Un periodista de Semana dice, claro, este era un éxito. Pretel se encargaba de Mauricio González. Habréis visto semejante despropósito de que yo me encargaba de Mauricio González. Yo no estaba en esa sala. El señor Rodrigo Escobar se encargaba del doctor Luis Guillermo Guerrero. Y el voto de Gabriel Eduardo Mendoza no se necesitaba. Eso no es cierto. Bueno, en primer lugar, sí se necesitaba, y además el doctor Gabriel Eduardo es el amigo de Víctor Pacheco de 27 años. El doctor Gabriel Eduardo dijo en la Comisión de Acusaciones que no tenía una relación de amistad con el doctor Víctor Pacheco, pero qué sorpresa. Al rato el señor Pacheco dijo que lo conocía desde hace 27 años. Pero lo que le quiero significar, Claudia, es que esa tutela no iba nunca para una sala de revisión, porque de acuerdo con la ley, esa tutela tenía que ir a sala plena.
Entonces tenían que conseguirse no el voto de Mauricio González, sino los 5 votos. Pero usted, le quiero ratificar la respuesta. Yo no hablé con el señor Víctor Pacheco en mi oficina. Si cometí una indelicadeza, acepto y me someteré a todos los reproches, tanto de tipo social como de tipo jurídico. No me quiero escudar simplemente que esa ha sido una costumbre. Por Dios, en la Corte Constitucional, desde que yo estoy, he visto pasear a todos los exmagistrados de la Corte Constitucional y a los que no son exmagistrados, hablando con todos nosotros de procesos allí. Y hay muchos que lo hacen, pero con una frecuencia inusitada. Ahí está el tema. Está el tema. Los exmagistrados, ahora abogados, por la relación, por la amistad, por la universidad, vuelven a las viejas oficinas de ellos a hablar de procesos con los actuales magistrados. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.